Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a desgranar un ensayo, la verdad es que bastante provocador, de Patrick Bath. Y es que usa una metáfora histórica potentísima para analizar la Alemania de hoy. Casi como si estuviera escribiendo su obituario. ¿Y cuál es la pregunta que lo mueve todo? Pues esta. Quo vadis Deutschland? O sea, Alemania, ¿a dónde vas? Ojo, que esta frase no es suya. La coge de una novela del siglo XIX que va ni más ni menos que de la caída del Imperio Romano. Así que ya nos da una pista, ¿no?, de por dónde van a ir los tiros. Y aquí está el meollo del asunto, la idea central del autor. Lo que viene a decir es que esa violencia, tanto interna como externa, que se ve en los imperios cuando empiezan a decaer, pues que ahora mismo se está viendo en Alemania. Es una comparación directa y bastante oscura con la Roma de Nerón, un imperio que según él ni se enteraba de que se estaba desmoronando. Vale, el autor organiza su análisis en varias partes. Vamos a empezar con la primera, a la que llama el diagnóstico. Es básicamente una radiografía de las crisis que, para él, están golpeando a Alemania ahora mismo. La primera tesis es demoledora. No hay otra palabra. El autor sostiene que las sanciones contra Rusia han sido un tiro en el pie, un auténtico boomerang. Argumenta que todo esto de romper lazos energéticos, la destrucción del oleoducto Nord Stream, ha dejado a la economía alemana simple y llanamente fuera de juego, sin competitividad. Y esto estaría provocando una desindustrialización que, ojo, podría no tener vuelta atrás. Y mirad, aquí se ve muy claro el contraste que plantea el autor. Mientras la economía alemana se contrae, la rusa, que es la que se supone que estaba siendo castigada, proyecta un crecimiento del 4,5%. Para él, esta es la prueba del algodón, la demostración de que la estrategia occidental ha fracasado. Y claro, esta es la otra cara de la moneda, la consecuencia directa que describe el autor. Dice que el dolor económico de Alemania, que se traduce en cientos de miles de empleos perdidos, es el beneficio multimillonario de la industria armamentística de Estados Unidos. Una cosa por la otra, básicamente. Venga, vamos ahora al terreno militar. La tercera tesis del autor es que no se anda con rodeos. La guerra en Ucrania, para la OTAN, está perdida. ¿Y en qué se basa para decir esto? Pues en que las tropas rusas están avanzando, en que ya han anexionado oficialmente 4 regiones y en que militarmente tienen la sartén por el mango, sobre todo en lo que se refiere a artillería y misiles. Y para que nos hagamos una idea del coste humano, desde su punto de vista, el ensayo lanza esta cifra. Es una proyección escalofriante de bajas ucranianas para agosto de 2025. Es un número brutal y lo usa precisamente para eso, para remarcar la devastación del conflicto y lo inútil que es, según él, seguir alargándolo. El autor usa esta frase, que es una cita directa, para calificar la estrategia de Occidente de cínica, de estar moralmente en la quiebra. Para él, esto es un síntoma de algo más profundo, de una especie de desinhibición moral y un abandono cultural que él ve en la Alemania actual. Vale, cambiamos de tercio. Pasamos a la siguiente parte, que el autor llama nada menos que la autopsia. Aquí lo que hace es bucear en el pasado, en las raíces históricas y en esas causas ocultas que, según su análisis, nos han traído hasta la crisis de hoy. A ver, esta cronología resume muy bien cómo, según el autor, Alemania se fue quedando sin su músculo industrial. Es un proceso, ¿eh? Empieza con unas reformas fiscales allá por 2002 y acaba con la refinanciación del Estado en manos de grandes fondos de inversión americanos. Fondos que, según el ensayo, ahora mismo se están forrando con la guerra. Cuando mira hacia atrás, el autor lo tiene claro. La causa principal de la guerra es la expansión de la OTAN hacia el este. Señala 2 momentos clave, el Maidán en 2014 y el fracaso, que él califica de deliberado, de los acuerdos de Minsk II. Para él fueron 2 movimientos de Occidente para, básicamente, provocar a Rusia. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se mantiene todo esto? ¿Cómo se controla a la gente y se calla a quien piensa diferente? Pues bien, el autor habla de algo que llama la industria de la censura. La describe como una especie de red, para nada democrática, montada para vigilar a la gente y para machacar cualquier opinión que se salga un poco del guión oficial. Y esta maquinaria de propaganda, por así decirlo, tiene nombres y apellidos. El autor señala a todos estos grupos, los think tanks transatlánticos, las ONGs que en realidad dependen de los gobiernos, los grandes medios, incluso habla de un precariado académico, gente que depende de contratos y que por tanto es más fácil de controlar. Todos ellos, según él, contribuyen a crear una especie de burbuja mental para la élite, para que no se enteren de lo que pasa de verdad. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final del análisis, el pronóstico. ¿Qué va a pasar ahora? El autor explora las consecuencias para Alemania y para toda Europa si las cosas siguen así. Y bueno, ya adelantó que el panorama que dibuja no es precisamente optimista.
uno de los mayores peligros que ve venir el autor es el tema del dinero, la carga financiera. Calcula el coste de reconstruir Ucrania ahí está la cifra, es astronómica. Y dice que si esa factura se mete en el presupuesto de la Unión Europea, podríamos estar ante una crisis de deuda de las que hacen historia. Entonces, a ver, si el panorama es tan negro, la pregunta es obvia, ¿no? Y el propio autor se la hace. ¿Por qué narices se sigue alargando la guerra? La respuesta, según él, está en su 10ª tesis. Pues, según el ensayo, todo se reduce a dos cosas: miedo y supervivencia, pura autopreservación. El autor argumenta que las élites políticas están en un callejón sin salida, no pueden echar el freno. ¿Por qué? Porque admitir la derrota no solo significaría un colapso financiero, sino que además tendrían que rendir cuentas, incluso penalmente, por todo lo que ha pasado. Y aquí viene la que es probablemente la tesis más dura de todo el ensayo. El autor defiende que el rearme de Alemania no tiene como objetivo defenderse de nadie de fuera. No. El objetivo real, dice, es la represión interna. Se trataría de asegurar por la fuerza lo que él llama un régimen comprador transatlántico, por si a la gente le da por protestar en la calle. Pero claro, uno se pregunta, ¿y por qué la gente no se rebela? ¿Por qué no hay una resistencia masiva? El autor tiene una explicación para esto, un concepto que él llama conflicto bloqueado. Viene a decir que el capitalismo digital nos tiene a todos sedados como consumidores, mientras nos vigila como ciudadanos. Y el resultado es que nuestra capacidad para organizarnos y oponernos políticamente está paralizada. Y así llegamos ya a la conclusión. El ensayo de Bab termina con una advertencia final, un resumen de su visión, que es francamente pesimista, sobre el futuro de Alemania dentro del bloque occidental. La conclusión del autor es desoladora, no hay otra forma de decirlo. Pinta una Alemania completamente pasiva, sin nadie que se oponga de verdad. Una sociedad que, según sus propias palabras, avanza dormida hacia su propia ruina, sin poder hacer nada para evitar lo que él ve como una recaída en la barbarie. Y este es su último aviso, su mensaje final, que es lapidario. Lo que dice es que el destino de Alemania y de sus aliados está atado al del imperio al que sirven. Y claro, si ese imperio cae, ellos van a caer detrás, inevitablemente. Así que terminamos volviendo al principio, a esa metáfora inicial. El autor nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta bastante inquietante que invita a pensar. ¿Se está repitiendo la historia? ¿Estamos, como los romanos de aquella novela, viendo cómo arde un imperio sin ni siquiera darnos cuenta de qué está pasando?